¿Cómo están, iglesia? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Qué bendición poder estar una vez más aquí desde la casa, ¿sí? Desde la casa aquí transmitiendo para Noches de Impulso, ¿sí? Qué bueno poder tenerlos, qué bueno poder estar con ustedes esta noche. Bueno, estamos en la serie Su Voluntad en Noches de Impulso. Yo creo que el Señor nos ha hablado y nos va a hablar, y nos está hablando en esta serie sobre su voluntad, ¿sí? Así que vamos a empezar, hemos tenido un tiempo de adoración, entendiendo que el lugar donde debemos estar es en su presencia, ¿sí? Así que, bueno, siempre es bueno tener esos tiempos de adoración, no lo tenemos ahora aquí en el templo, pero lo podemos tener en casa, ¿sí? Bueno, está haciendo bastante frío estos días, hay que abrigarse, amada iglesia, hay que estar ahí cuidándose, no nos descuidemos, por favor, por este frío que está habiendo en la ciudad, pero vamos a abrigarnos y cuidarnos, ¿sí? Vamos a empezar la meditación de esta noche. ¿Es o no es? Le puse por título a la meditación de esta noche. Y quiero que leamos Romanos 12:2, un texto que hemos leído bastante en esta serie. Dice la palabra de Dios: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Romanos 12:2. Vamos a orar, iglesia. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias, Dios, por la palabra que tú nos das esta noche. Gracias, Padre, porque creo firmemente que tú siempre nos hablas y queremos estar con nuestro corazón abierto, dispuestos, Padre, para entender, para comprender, para hacer nuestra tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Es o no es la voluntad de Dios? Esta es una pregunta que muchas veces nos hemos hecho o nos hacemos, ¿verdad? ¿Será la voluntad de Dios? En nuestros pensamientos, cuando tenemos que tomar decisiones trascendentales en la vida, nos llevamos a preguntar y decir: ¿será la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios? ¿No? Decisiones como qué carrera estudiar, emprender o no un negocio, empezar o no un tiempo de noviazgo, tener un socio en el negocio, cosas como esas, donde nos preguntamos: ¿será o no la voluntad de Dios? Y la verdad es que deseamos, como cristianos, buscar la guía de Dios para estas decisiones, o al menos está la interrogante, ¿verdad? Al menos está ese interrogante de ¿será o no la voluntad de Dios? Bueno, es lo que debería haber en el cristiano, ¿no? Esa duda, o no duda, sino esa pregunta, de hacernos esa pregunta: ¿será la voluntad de Dios? Poder tener eso en nuestro corazón, ¿no? Y es que verdaderamente buscamos la guía de Dios para tomar decisiones o para tomar esas decisiones, ¿no? Lo hacemos, pero a veces, ¿no? O muchas veces queremos saber la voluntad de Dios, y aunque suena paradójico o paradójicamente, muchas veces no la sigamos. O sea, pedimos la voluntad de Dios, sabemos la voluntad de Dios, se nos revela o la entendemos o la conocemos, y paradójicamente a veces no la seguimos. Es raro, pero a veces pasa en la vida de los cristianos. ¿Saben? Eso no es. ¿Cómo yo puedo saber si eso no es la voluntad de Dios? Primero tengo que conocer a Dios, y eso lo sabemos, ¿verdad? Eso es fácil de entender, ¿sí? Que tengo que conocer primeramente a Dios. Si queremos conocer la voluntad de Dios, debemos primeramente conocer al Dios de esa voluntad. Amén, al Dios de la voluntad. La voluntad de Dios, hermanos, no es algo que podamos conocer por suerte, ¿no?
o sacando un texto al azar para saber qué quiere decirme Dios. No sé si todavía habrá de esos cofres que vienen con varios textos, ¿no? Textos bíblicos que uno piensa, ¿no? A ver, ¿qué me dices este día, Dios? ¡Puc! Saca un texto al azar. Esto me dice Dios, como si fuera un horóscopo, ¿no? Pero así no sabemos cuál es la voluntad de Dios. No es algo que de suerte, como si fuera esas galletas que nos dan cuando vamos a un restaurante de comida china, ¿no? O de comida oriental. Nos dan a veces unas galletas donde adentro vienen unos pensamientos, ¿no? Y que si tú no sabes te lo comes con todo, ¿no? Pero son galletas que tú los partes y ya se sabe, ¿no? Que vienen pensamientos. No es así. No es que tú vengas a la iglesia y te vamos a dar una galleta y ya, esto es. No. Es algo que nosotros tenemos que buscar, conocer a Dios, conocerlo. La realidad es que para conocer su voluntad debemos de buscar de Dios intensamente. ¿Sí? ¿Qué dice Mateo 22:37? Dice la palabra de Dios. Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sí? O sea, con todo. Es amar a Dios intensamente. Yo busco a Dios, y si lo busco es porque lo amo y lo tengo que amar con intensidad, con todo. Así debe ser. Así debe ser nuestro amor hacia Dios, con intensidad. Amarlo con toda nuestra existencia. Amén. Eso implica conocerlo. Para yo amar al Señor con toda mi existencia, eso va a implicar que lo tengo que conocer, porque no podemos amar a alguien que no conocemos. No podemos amar. Y por ende, no podemos saber cuál es su voluntad si no lo amamos, si no lo conocemos. ¿Cómo saber cuál es su voluntad? ¿Cómo puedo yo saber cuál es la voluntad de Dios si no lo conozco? No se puede. Hay muchas cosas que yo no conocía de mi esposa que en el matrimonio llegué a conocer, ¿no? Porque la convivencia hizo que yo pudiera ir más profundamente en su vida y que pueda conocerla de una manera más íntima, ¿verdad? Que solamente con la mirada pueda saber cosas, o por gestos pueda saber qué es, o pueda saber cuál es su voluntad también, de cómo les gustan las cosas, de cómo le gusta tomar el café o tomar tal cosa. Eso es su voluntad. Pero eso lo sé porque la conozco. Si alguien a mí no me conociera bien, quizás me sirviera un café y le echaría azúcar. Y yo me lo tomaría porque, bueno, tampoco no es que me desagrade, ¿no? Pero normalmente lo tomo sin azúcar. Esa es mi forma. Pero el que me conoce va a saber, ¿verdad? Me acuerdo que una vez me invitaron a una, lo he contado antes, creo. Me invitaron a comer. Estaba en la ciudad de Cajamarca, me invitaban a comer en la casa de unos amigos que no iba como 10 años. Después de 10 años fui porque ya vivía en Arequipa y fui a visitarlos. Y recuerdo de que la mamá de mi amigo me invitó a comer y yo vi que todos estaban comenzaban a servir cuy, ella, ¿no? Ellos les encanta el cuy, ¿no? A mí no es que no me gusta, pero no porque sea feo, sino porque simplemente es quizá una sensación simplemente, ¿no? Porque sí he llegado a comer y no es que sea feo, pero bueno, eso está porque así crecí, ¿no? Y la hermana, yo dije, me va a servir cuy, pero la hermana había hecho pollo y eso lo había hecho para mí, porque obviamente más especial era el cuy, ¿no? Cualquiera iba a elegir el cuy antes que el pollo, pero bueno, esa era mi voluntad, ¿no? Y me conocían, ¿no? Conocía a mi familia, nos conocía a nosotros y por eso es que lo hizo. Antes me habían invitado a otra casa que sí me sirvieron cuy porque no me conocían. Entonces, porque no nos conocían bien, conocían a mis papás, pero no a nosotros. Entonces, eso es. Tú conoces y esa es la voluntad de aquel que conoces. Pero si no lo conoces, no lo vas a poder hacer. ¿Saben?
La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Siempre, siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta, aunque a veces no nos parezca o no nos guste. Pero si realmente amamos a Dios y lo conocemos, vamos a entender que no hay nada mejor que la voluntad, que su voluntad para nuestras vidas. No hay nada mejor. Dios siempre revelará su voluntad a través de su palabra, siempre. Dios va a revelar a través de su palabra. Eso nos dice, por eso Romanos 12:2 nos dice que mientras más, lo que hemos leído en Romanos 12:2, mientras más renovemos nuestra mente en su palabra, más podremos saber discernir si algo es o no la voluntad de Dios, pero es a través de su palabra. ¿Saben? Esto nos lleva también a entender que no se trata de nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 11:36? Dice, ciertamente todas las cosas son de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. ¿Verdad? Todo se trata de Dios. Todo se trata de Él. Todo se hizo para Él, por Él y para Él. Su propósito se trata de Él. Nuestro enfoque no debe estar centrado en nosotros, en nuestros deseos, en nuestros planes, en lo que solo mis anhelos, todos mis sueños, sino debe estar centrado en Dios. Nuestro enfoque debe ser Dios. Amén. En cómo mi vida puede ayudar en cumplir el plan soberano de Dios. Así debe ser. Cómo mi vida ayuda a cumplir el plan soberano de Dios. Debemos estar enfocados de siempre en lo que yo haga, en lo que yo viva, en lo que yo emprenda, en lo que yo decida, darle la gloria a Dios. Preguntémonos hoy, lo que yo hago en mi trabajo, como yo dirijo mi empresa, como yo dirijo mi vida, mi casa, mi relación, mis decisiones, ¿dan la gloria a Dios? ¿Es Dios el centro de esa decisión? ¿O es el deseo simplemente que tengo? Mi sueño, mi anhelo, lo que me gusta. ¿Qué es? Ponte a pensar hoy, pongámonos a pensar hoy. ¿Realmente con las decisiones que estoy tomando en mi vida, le estoy dando la gloria a Dios? ¿Saben? Muchas veces estamos llenos de preguntas a Dios, tratando de que nos dé una explicación humanamente razonable del por qué nos pasa algo, o del por qué no recibimos algo, o del por qué no está bien esto. Pero si está bien, si es normal para el mundo quizá, pero no a la luz. Y es que a veces tomamos decisiones guiándonos por cómo los toma el mundo y no por cómo nos puede dirigir la palabra de Dios, porque simplemente no lo conocemos y no sabemos su voluntad por eso. Y eso nos lleva a reclamarle a Dios y a decirle ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Dame una explicación humanamente razonable. Y veamos qué dicen los siguientes textos en Romanos 11:33 al 35, y en esta traducción del lenguaje actual es muy buena. Vamos a leerlo. Dice: Dios es inmensamente rico. Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. Como dice la Biblia, ¿sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Puede alguien darle consejos? ¿Puede acaso alguien regalarle algo a Dios para que Él esté obligado a darle algo a cambio? Y esto derrumba por completo, ¿no? la teología de el evangelio de la prosperidad o el pensamiento de la prosperidad, ¿no? ¿Puede alguien regalarle algo a Dios para que Él esté obligado a darle algo a cambio? Creo que está claro, ¿verdad? O sea, está muy clarísimo aquí. ¿Quién podrá levantarse y contender contra Dios y decirle, explícame, ¿por qué tomaste esa decisión? ¿Quién? ¿Quién? Acá nos dice, no hay nadie. ¿Saben?
Todo es para su gloria, como nos estaba diciendo al principio, y lo que hemos leído antes. Todo es para su gloria. En Romanos 11:36, antes de lo que hemos leído, dice eso. Dice lo que hemos leído ahora. Nadie puede explicar. Él es soberano. Todo es para su gloria, todo es para sus propósitos. Y la verdad es que sí, Dios tiene planes para nosotros, ¿verdad? Y planes de bien y no de mal. Eso dice Jeremías 29:11, lo dice. Y lo sabemos, Jeremías 29:11 dice que Dios tiene para nosotros planes de bien y no de mal. Pero no son, o pensamientos y otras versiones, pero no son sus planes. O sea, mejor dicho, no son tus planes. No son tus planes, no son nuestros planes. Son sus planes. Son de Él. Él dice, yo tengo planes. No dice, me parece correcto lo que haces, voy a cumplir tu plan. No. A veces al hombre le dice la palabra de Dios que hay caminos que le parecen rectos, pero su fin es de muerte. Y es porque esos son sus planes. Pero Dios tiene planes buenos para nosotros. Planes de bien, planes que no son de mal, dice la Biblia. Habrá, hermanos, decisiones que nos toque tomar. Habrá decisiones que vamos a tener que tomar en la vida. Va a haber decisiones que no sean fáciles de tomar, decisiones que sean difíciles de tomar, de decidir. Nos vamos a encontrar en disyuntivas en la vida donde vamos a tener que seguir un camino y dejar otro. Va a haber tiempos en la vida que vamos a tener que cerrar puertas. Va a haber momentos en la vida que vamos a tener que cortar cuerdas que nos atan a algo que el Señor quiere que dejemos. Va a haber ese tiempo. Nos vamos a encontrar ante situaciones donde vamos a tener que tomar decisiones que muchas veces nos van a ser muy difíciles de tomar. Pero cuando nosotros nos introducimos más en Dios, vamos a ir entendiendo que su voluntad, a pesar de mis planes, de mis proyectos, de mis ideales, de mis relaciones, son mejores. Son mejores. Son eternos. Son altos, altísimos. Habrá al final decisiones que tomar donde sean difíciles, pero al final serán de bendición. Y ¿saben qué? No solo para nosotros, no solo de bendición para nosotros, sino para todos, porque de esa forma nos estaremos alineando al plan perfecto de Dios. Porque yo puedo tomar una decisión para mi vida que va a repercutir en la vida de otros. Así como las decisiones que los apóstoles tomaban, que repercutieron hasta hoy en nuestras vidas. Entonces, cuando tú te dejas guiar realmente por Dios, toda decisión que tomes será su voluntad dentro de su palabra, porque también estará alineándose al plan perfecto de Dios. Amén. Y saben, hay algo muy importante que necesitamos. Es madurar. ¿Sí? Dijimos primero, conocer a Dios, entender que no se trata de nosotros, y esto nos lleva a madurar. ¿Y qué dice Romanos 12:2? Vamos a leer una vez más. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Hay muchas decisiones que tomamos porque adoptamos las costumbres de este mundo. Hay muchas decisiones que las tomamos simplemente porque adoptamos las costumbres de este mundo.
en relaciones, cuando en manejo de empresas. Hacemos cosas que porque otros lo hacen, está bien, porque estamos adoptando costumbres de este mundo. No estamos quizá viendo el bien de las personas, sino solo nuestro bien, solo el crecer nosotros, a pesar de las personas, no importando las personas. Entonces, a veces nos mimetizamos tanto con el mundo que tomamos decisiones de acuerdo a eso, pero no nos mimetizamos con Dios, con su palabra. Por eso acá nos dice, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. ¿Saben? Una vida madura en el Señor nos va a llevar a entender su voluntad, su voluntad en nuestras vidas. Mientras más maduramos, amada iglesia, amado hermano, mientras más maduramos, vamos dejando atrás las costumbres de este mundo. Mientras más nos introducimos en Dios, más maduramos en Él, vamos dejando atrás las costumbres de este mundo. Quizá a veces tú dices, pero ¿por qué no? ¿Qué de malo hay? Y es simplemente porque no somos maduros, porque no estamos maduros y no podemos entender, discernir cuál es la voluntad de Dios. Y cuando escuchamos, a veces decimos, eso es muy exagerado, pero realmente no es así. Es simplemente que estamos llenos de las costumbres de este mundo que tenemos que ir dejando. Y eso es un símbolo, o mejor dicho, eso es una evidencia de madurez en nuestras vidas. Así que cuando maduramos vamos dejando atrás las costumbres de este mundo y ya no tomaremos decisiones en base a esas costumbres del mundo. Simplemente por el simple hecho de que, si todos lo hacen, yo también. A veces tomamos decisiones porque si todos lo hacen, yo también. Pero no, tenemos que madurar. Tenemos que tomar decisiones conforme a la palabra de Dios. Y saben, eso solamente lo vamos a poder lograr cuando renovamos nuestra mente, y de esa forma vamos a ser transformados. Renovamos nuestra mente con su palabra para ser renovados. ¿Ok? Renovamos nuestra mente con su palabra para poder ser transformados. No podemos ser transformados si no renovamos nuestra mente. No podemos comenzar a tomar decisiones diferentes si no renovamos nuestra mente con su palabra. No. A veces preferimos llenarnos de humanismo, de palabras bonitas, de pensamientos bonitos, pero no de la palabra de Dios. Somos tan duros muchas veces que despreciamos el consejo, la palabra de Dios. ¿Qué dice Hebreos 5:14? Dice, el alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal, y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. O alguna vez más, el alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal, y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Es impresionante, ¿no? La madurez cristiana te lleva a poder discernir entre el bien y el mal, entre el bien y el mal, ¿no? Y a ejercitarte en tu capacidad de tomar buenas decisiones.
necesitamos madurar en nuestra vida cristiana para tomar buenas decisiones, para hacer la voluntad de Dios, para saber si es o no es. Y uno no madura por el tiempo que tiene en la iglesia. No, tú puedes tener 20 y tantos años, 30 años, 40 años en la iglesia y ser un inmaduro. El tiempo que tú tengas de cristiano no te garantiza madurez. Escúchalo bien, el tiempo que tengas en la iglesia no te garantiza madurez. Por eso que a veces tú puedes ver una persona que tiene 1, 2, 3 años en la iglesia y después lo ves de nuevo regresando atrás en el camino. Porque nunca maduró, nunca entendió. Simplemente fue una persona que dejó que el tiempo pasara, pero no invirtió ese tiempo en conocer más a Dios. Entonces, no es por el tiempo que tú tengas en iglesia que te hagas maduro, sino por el tiempo que hemos dejado que Dios obre en nuestras vidas. ¿Cuánto tú estás dejando que Dios obre en tu vida? ¿Cuánto? ¿Cuánto estamos dejando que Dios obre en nuestras vidas? ¿O nos estamos dejando llevar por el tiempo simplemente? ¿Qué dice Hebreos 5:12? Antes de lo que hemos leído ahora. Dice, aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de la palabra de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Acá les está hablando, el apóstol les está hablando a personas que ya deberían haber madurado. Por el tiempo que tienen ustedes ya deberían ser maestros, dice. Pero todavía tengo que darles leche, como a niños. Antes de eso, y no está acá, les dice, les diría más, les escribiría más, pero no van a entender, son lentos en entender. Eso les dijo el apóstol. Aquí les está diciendo, porque ya tienen tanto tiempo y deberían ustedes ya hasta ser maestros, pero veo que no. Solo están dejando pasar el tiempo, pero no están pasando tiempo conmigo, con el Señor. Es duro esta palabra, es duro lo que escribe aquí en Hebreos, pero es verdad. Preocupémonos por crecer, por madurar. Amén. La inmadurez nos lleva a no reconocer la voluntad de Dios y por ende a tomar malas decisiones. Escucha bien, la inmadurez te va a llevar a no reconocer la voluntad de Dios y a tomar malas decisiones. Y hay algo interesante. Al final del texto en Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios voy a leerlo. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y perfecto. ¿Saben? La palabra perfecto, aquí al final que leemos en Romanos 12:2, viene del griego teleios, que significa completo. Que algo ya llegó a su madurez. Eso es, completo. ¿Y saben? La voluntad de Dios, escúchalo bien, amada iglesia, amado hermano. Yo te voy a pedir que escuches bien esto, que abras tu entendimiento, que abras tus oídos, tu corazón y escuchas bien esto. La voluntad de Dios nunca será algo a medias. Escúchalo bien. La voluntad de Dios nunca será algo a medias. Nunca será algo incompleto. Nunca. Nunca será algo, pero puede ser, ¿no? Nunca. Siempre la voluntad de Dios es buena, es perfecta. Perfecta, es completa, madura. Siempre.
siempre estará respaldada por su palabra. No te engañes. No te engañes. ¿Saben? Creo que todo lo podemos resumir en que si realmente queremos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, es necesario crecer, madurar. Es necesario, amada iglesia. Si nos quedamos como bebés espirituales, no vamos a poder discernir si es o no es la voluntad de Dios. Amén. ¿Es o no es? Y eso lo vas a saber cuando maduras en el Señor, cuando tienes tiempos realmente de calidad con Dios, cuando realmente quieres aprender de Él. Quiero estar en un grupo pequeño, quiero estar en el discipulado, no lo dejo. Estoy atento los miércoles en la iglesia, en los servicios de Noches de Impulso. Estoy atento a la palabra de Dios los domingos y no me distraigo haciendo otras cosas, porque Dios nos quiere hablar siempre. Así que, amada iglesia, Dios quiere que sepas su voluntad. Amén. Déjalo que lo obre en tu vida. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias Dios por tu palabra esta noche, en Noches de Impulso. Gracias, Padre, porque reconocemos, Señor, que tú eres bueno, que tú eres justo y que tú siempre quieres lo mejor para tus hijos, Dios, pero quieres que maduremos, que crezcamos. Así que, Dios, yo te pido eso para mi iglesia, para los hermanos que hoy se están conectando, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque tú cumplirás tu plan, Señor Jesús, con aquellos que dejan que tú hagas tu voluntad a través de sus vidas y que van a madurar y sabiendo que no maduramos por el tiempo que estamos en iglesia, sino por el tiempo que pasamos contigo. Y como dice tu palabra, los últimos serán los primeros. Yo quiero, Señor, siempre estar buscándote, escuchando y haciendo tu voluntad. Oh Dios, rindo mi corazón a ti esta noche. Rindo mi corazón, Señor, porque no soy perfecto, Padre, y quiero siempre tener un corazón rendido a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.